En la mayoría de los imaginarios populares, los niños representan la inocencia, la esperanza y el futuro. Por eso, las historias de niños asesinos y psicópatas resultan ser un verdadero shock para cualquier persona. Bienvenidos a Tops RD. Parte del cerebro no llega a comprender que existen menores de edad que no solo son capaces de matar a una persona, incluso algunos de ellos lo ejecutan de una manera atroz y sanguinaria. Por desgracia, estos niños son la excepción a la regla, menores de edad que han cruzado los límites y han pasado a la historia más negra por sus crímenes. Estos pequeños psicópatas han destrozado hogares y familias, y la sociedad, tras salir a la luz sus crímenes, llegó a preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? En esta ocasión te traemos los 10 niños asesinos y psicópatas más malvados de toda la historia. Número 1. Mary Bell. Encarcelada a los 11 años de edad, fue encontrada culpable del asesinato de 2 niños, Martin Brown, de 4 años de edad, y Brian Hope, de 3 años de edad. Ella misma se implicó al describir con sumo detalle un par de tijeras rotas con las que había estado jugando Brian. Incluso, Mary dejó escrita la letra M en el estómago de Brian después de asesinarlo. La realidad de Mary Bell es que sufrió continuos abusos por parte de su padre no biológico y de su madre. Esta llegó a obligarla a intimar sexualmente con algún cliente, ya que era prostituta. La justicia determinó que su familia era responsable de su atroz y sanguinario comportamiento. Bell, la única chica de 11 años en el reformatorio, fue puesta en libertad 23 años después. Número 2. Eric Smith. Eric Smith fue declarado culpable del asesinato de Derrick Robbie, un niño de 4 años, a quien asesinó el día 2 de agosto de 1993 en el condado de Steuben, New York. El niño fue golpeado, estrangulado y sodomizado con un palo. La sentencia dictada por el tribunal imponía la mayor pena posible para los asesinatos juveniles en la época, un total de 9 años de cárcel. Eric manifestó que sufría bullying por parte de los niños de la escuela e incluso por parte de su padre y su hermana. Número 3. John Benables y Robert Thompson. Robert y John, ambos niños de 10 años, secuestraron, torturaron y asesinaron a James Patrick Bulger, de Kirby, Inglaterra, de tan solo 2 años. El cuerpo mutilado de James fue encontrado sobre las vías del tren. Tras ser declarados como culpables en noviembre de 1993, se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX. La paliza que recibió el bebé puede ser calificada como dantesca. Le arrojaron a las vías del tren, le tiraron piedras y pintura y lo golpearon con palos. Incluso le sodomizaron con una barra de hierro. Murió poco después. Número 4. Joshua Phillips. Un adolescente de 14 años asesinó en 1998 a su vecina Maddie Clifton, de tan solo 8 años, en Jacksonville, Florida. Un año después, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional por este crimen. Según relató Joshua ante el jurado, se encontraban jugando con una pelota de béisbol cuando la golpeó sin intención, provocando el desmayo de Maddie. Más tarde, se dio cuenta que estaba fría y asustado escondió su cuerpo. Esta versión no terminó de convencer al tribunal, que lo condenó a cadena perpetua. Número 5. Jesse Pomeroy. Jesse tiene en su currículum el título de ser la persona más joven en ser condenada por un asesinato en la historia de Massachusetts. De hecho, a la temprana edad de 11 años ya era conocido por sus ataques frecuentes contra niños. Una vez llegó a secuestrar y torturar a 7 menores. Fue enviado a un reformatorio donde debía salir a los 21 años. Sin embargo, fue puesto en libertad poco tiempo después por buen comportamiento. Tras su puesta en libertad, Jesse asesinó a una niña llamada Kathy Curran. Fue condenado a cadena perpetua en confinamiento solitario. Murió a los 73 años de edad en un psiquiátrico. Número 6. George Stinney.
George Stinney, un afroamericano de 14 años, batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos en el siglo XX. Fue juzgado como un adulto y condenado por el asesinato de 2 niñas blancas en el pueblo de Alcolu, Carolina del Sur. Betty Jane Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años, fueron encontradas en un agujero con varias fracturas en el cráneo. Según la investigación, Stinney confesó los 2 asesinatos, sin embargo, nunca existió evidencia de la existencia de ese escrito oficial. Las circunstancias racistas que rodearon el juicio llevaron a procesar a George de una forma rápida y fatal. En 2014, Carmen Tevis Mullen, jueza de Carolina del Sur, dictaminó que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. Número 7. Graham Young. El joven británico Graham Frederick Young mostró desde pequeño gran interés por los tóxicos y sus efectos en el cuerpo humano. También idolatraba a asesinos como Crippen, William Palmer o Dr. Howley. Por eso, el veneno fue su arma para matar a sus víctimas. Su familia y amigos fueron víctimas de sus experimentos con diferentes sustancias tóxicas, lo que terminó con la muerte de su madrastra. Young fue descubierto por un profesor tras sospechar de él por ciertas declaraciones en sus clases. Inspeccionó su taquilla donde encontró diferentes venenos y artículos sobre diferentes asesinos. Graham fue enviado a un hospital mental donde prosiguió con sus experimentos con venenos. Tras su libertad, Young fue nuevamente detenido. Número 8. Lionel Tate. Lionel Alexander Tate, un adolescente de 14 años, fue condenado en 2001 por el asesinato en primer grado de Tiffany Eunice, de 6 años. En esa época, se convirtió en uno de los ciudadanos estadounidenses más jóvenes en enfrentarse a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La madre de Tiffany dejó a su hija en casa de su amiga Caitlin mientras hacía unos recados por la tarde. Caitlin, que se sintió indispuesta, subió a su habitación dejando a Tiffany en compañía de su hijo Lionel Tate en el salón. Al rato, escuchó un alboroto, pero pensó que era una riña de niños. Sin embargo, casi una hora más tarde subió Lionel y le dijo que la niña no respiraba. Él dijo que fue un accidente mientras jugaban. Entonces, fue condenado a cadena perpetua, pero en 2004 la sentencia fue revocada y le fue concedida la libertad condicional. Sin embargo, violó las condiciones al intentar asaltar una pizzería y en la actualidad cumple 40 años de cárcel. Número 9. Craig Priest. Craig Priest fue detenido en 1989 por el asesinato de Joan Helton y sus 2 hijas, Jennifer y Melissa, en Harwich, en Rhode Island. Las autoridades relataron que la madre tenía unas 60 puñaladas por todo el cuerpo, mientras que las niñas unas 30. El menor fue procesado a los 15 años de edad, lo que significa que podría quedar en libertad a los 21 años. Le impusieron de 10 a 25 años adicionales dependiendo de la cooperación que muestre durante su tratamiento. Número 10. Barry Dale Loukaitis. Barry, de 14 años, fue el responsable del tiroteo en la escuela Fronier en Moss Lake, Washington, de febrero de 1996. En este asalto, se llevó la vida de su maestro de álgebra y a 2 estudiantes. Barry asaltó su escuela disfrazado como un pistolero del lejano oeste y armado con un rifle y 2 pistolas pertenecientes a su padre. Este fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 200 años sin la posibilidad de libertad condicional. Definitivamente estos niños no son para nada normales, y lo peor de todo es que a veces, cuando nos venimos a dar cuenta que tenemos un asesino en potencia en casa, ya es demasiado tarde. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!